Capítulo 2: Anatomía y diseño. Puntos clave: uso de la computadora, elementos del diseño, el cuerpo humano, anatomía de superficie, simetría y proporción, distinciones de género, edad y ascendencia. Introducción. Después del guión, quizá la siguiente tarea más importante sea diseñar y crear los personajes físicos de la historia. Por supuesto, esto solo se aplicará a una historia que necesite la alteración física de los actores que interpretarán a los personajes, pero aquí es donde comienza la diversión y tener un conocimiento sólido de la anatomía humana hará que su trabajo sea mucho más sencillo y mucho más agradable. La fisiología humana, la forma en que funciona el cuerpo, también es un buen conocimiento, aunque no es tan crítico como la anatomía para el éxito o el fracaso de un artista de efectos especiales de maquillaje. La forma en que nos movemos y nuestra apariencia dependen completamente de nuestra anatomía, nuestra estructura ósea, cómo y dónde se insertan los músculos, su tamaño, el aspecto y la textura de nuestra piel, cómo y dónde el aspecto y textura de nuestra piel, cómo y dónde crece el vello, todo sobre nosotros, hasta la suciedad debajo de nuestras uñas, debe estructurarse y comprenderse. Sin este conocimiento, nuestros diseños, esculturas y en última instancia nuestros maquillajes terminados carecerían de la sensación de profundidad y credibilidad genuinas que un personaje verdaderamente excepcional y memorable debe tener para que tengamos éxito como maquilladores. Como artistas, nunca estaremos completamente satisfechos con nuestro trabajo. Acéptalo como un hecho, no deberíamos estar satisfechos. Esa es la naturaleza del artista, no importa lo buenos que seamos, siempre habrá algo que podríamos haber hecho para mejorarlo. Puede que no siempre sepamos qué es ese algo, simplemente es nuestra forma de ser. No creo que nuestro trabajo deba ser nunca suficientemente bueno para nosotros. Eso no quiere decir que no debemos reconocer cuando algo esté terminado y pasar al siguiente proyecto. Es solo que siempre habrá margen de mejora. De hecho, creo que ese es un buen indicador para nosotros como artistas. En el momento en que empezamos a pensar que no hay nada que podamos hacer para mejorar, es el momento para que reevaluemos lo que estamos haciendo y por qué. Nuestro trabajo siempre puede mejorar y no importa cuán hábiles nos volvamos, siempre habrá alguien que pueda enseñarnos algo nuevo. La icónica bailarina y coreógrafa Martha Graham le escribió una vez a su querida amiga y contemporánea, la legendaria bailarina y coreógrafa Agnes de Mille. Hay una vitalidad, una fuerza vital, una aceleración que se traduce a través de ti en acción y como solo hay una conexión como tú en todo el tiempo, esta expresión es única. Si la bloqueas nunca existirá a través de ningún otro medio y se perderá. El mundo no la tendrá. No es asunto tuyo determinar qué tan buena es, ni qué tan maravillosa, ni qué tan valiosa es, ni cómo se compara con otras expresiones. Es asunto tuyo mantener la tuya clara y directamente, mantener el canal abierto. Ni siquiera tienes que creer en ti mismo o en tu trabajo, tienes que mantenerte abierto y consistente, tienes que mantenerte abierto y consciente directamente de los impulsos que te motivan. Mantén el canal abierto, ningún artista está nunca satisfecho. No hay satisfacción alguna en ningún momento, solo hay una extraña y divina insatisfacción, una bendita inquietud que nos mantiene marchando y nos hace más vivos que los demás. Diseño y escultura del artista ZBrush, Chris Bostianic, imagen reproducida.
Usando la computadora. Hoy en día las herramientas que tenemos a nuestra disposición para ayudarnos a diseñar personajes han mejorado enormemente con los años, pero la anatomía humana sigue siendo anatomía humana, ya sea que dibujes cada aspecto de un diseño a mano, vayas directamente a la arcilla y esculpas lo que tienes en mente o recurras a la ayuda de un software 2D y 3D para modelar y crear maquetas de tus diseños, las computadoras se han convertido en una herramienta tan esencial como Platsil, Gel 10, la arcilla wet, Ultracal 10 y la Ultracal 30 y la fibra de vidrio. Los paquetes 3D actuales como Lightwave, Soft Image XC, Maya y 3D Studio Max no son simplemente software de animación de alta gama, sino que son herramientas básicas entre los diseñadores de personajes como herramientas de modelado, al igual que las herramientas de escultura virtual ZBrush y Moodbox. No conozco a ningún artista que trabaje hoy en día que no tenga al menos una relación superficial con Adobe Photoshop. No puedo imaginarme trabajando sin él. De hecho, muchos diseños de maquillaje, maquillaje de envejecimiento, maquillaje de terror, por ejemplo, a menudo se realizan inicialmente en Photoshop a partir de fotos de actores antes de pasar a la etapa de escultura. Figura de diseño de escultura del artista de ZBrush, Chris Martin Costain. Con la ayuda del software, el proceso de diseño se puede acelerar considerablemente, aunque la computadora no sustituye una base sólida en habilidades de dibujo del natural y conocimiento del natural, conocimiento de anatomía. Aunque la computadora no sustituye una base sólida en habilidades de dibujo del natural y conocimiento de anatomía. Cuando se le preguntó sobre las habilidades necesarias para ser diseñador de personajes solicitados, se citó a Miles Teves, King Kong, entrevista con el vampiro, leyenda, diciendo, una buena base en el dibujo del natural es clave. Debes ser capaz de infundir a tus diseños un sentido de realismo y matices que solo se pueden obtener estudiando la naturaleza directamente. Acá es diseño y manipulación de imágenes con Photoshop por Brian Wade, prueba de maquillaje por Brian Wade. Escultura de Iron Man realizada por Miles Teves para Iron Man 2008. Ujú, Brian Wade. Brian Wade, diseños de personajes, imagen reproducida con proyecto de Brian Wade comenzó su carrera en efectos especiales de maquillaje cuando aún estaba en la escuela secundaria. Cayó un maestro de efectos, continuó trabajando en más después de la... Como muchos artistas en el campo de los efectos de maquillaje, Brian trabajó para varios estudios de efectos de maquillaje, cada uno trabajando en diferentes proyectos. Era, como él lo llama, la época dorada de la de 2002, antiguo, ZBrush, 2006, como de 2007. Miles Teves, Miles Teves. Sí, personas por el Max que es en un pueblo sobrado, fanática pegada. Después, cuando le consigo una relación de interés. Ujú, ujú, ujú. Ilustración, Art Center College, realizada en Pasadena, considerada arte que tiene Roboting, que estaba comenzando a trabajar irónicamente en Legend Body, contratado como ilustrador. Big Mama, él hizo a Big Mama en arcilla.
Miles esculpiendo narices para la Pasión de Cristo. Creo que la mayoría de los diseñadores de personajes Creo que la mayoría de los diseñadores de personajes, es decir, los que crean el maquillaje que los actores usarán a diferencia de las criaturas generadas por computadora o los animatrónicos, coincidirán en que esculpir en un programa de modelado 3D no es la forma más eficiente de usar el tiempo y los recursos al diseñar, por ejemplo, un maquillador de envejecimiento para un actor específico. ¿Por qué? Porque primero se necesita un escaneo digital de la cabeza del actor. No se puede trabajar con una fotografía 2D ni en ZBrush ni en Matchbox, y en la mayoría de los casos el escaneo será tan denso y requerirá tanto trabajo de retoque que sería más conveniente usar un programa como Photoshop para crear el diseño desde el principio. Photoshop se ha convertido en una herramienta indispensable en el arsenal del artista o diseñador. Tanto Modbox como ZBrush requieren un poco más de práctica si no estás familiarizado con el modelado digital. Funcionan pero no exigen el uso de una tableta y un lápiz óptico para una eficiencia óptima. Usar un ratón para actividades creativas para las que normalmente usarías un pincel, lápiz, bolígrafo o en este caso una herramienta de modelado equivale a esculpir con un ladrillo. Sin embargo, una vez que empiezas a comprender la interfaz de cada programa y lo que las herramientas son capaces de hacer, pronto se vuelve realmente igual que modelar con arcilla real, con la ventaja añadida de no esparcir pequeños trozos de arcilla por toda tu área de trabajo. Foto, manipulación de manipulación fotográfica de Sharon Stone por Miles Teves. Elementos del diseño. Crear un maquillaje de personaje efectivo y memorable depende de varias cosas. ¿Cuál es el medio en el que se verá el personaje? ¿Es un maquillaje de personaje para teatro o la pantalla? Dado que prácticamente todo en una producción teatral será visto por el público en un plano general, el maquillaje debe reflejar la realidad del medio. Incluso los maquillajes diseñados para la pantalla a menudo deben ser más grandes que la vida. El reconocido artista de personajes Steve Wan ha dicho que cuando se esculpe un personaje se tiende a hacer que los detalles sean más exagerados que en la vida real porque se quiere que esos detalles se vean. Aunque muy a menudo nos inspiramos en la naturaleza, nuestro objetivo no siempre es reproducir la naturaleza. Nuestro trabajo es muy teatral y está ahí para servir a la película, dice. También tiene que ser un diseño que, una vez fabricado y aplicado, permita al actor usarlo y actuar con él. Para el cine y la televisión es importante que los maquilladores estén sincronizados con el director de fotografía para que el maquillaje y por lo tanto el intérprete sea fotografiado de la mejor manera posible para lograr los objetivos narrativos. En el teatro, la iluminación es el elemento crítico con el que hay que estar sincronizado. Como se ve un maquillaje bajo ciertas condiciones de iluminación, puede ayudar o perjudicar una actuación. La historia y la actuación siempre deben tener prioridad sobre el maquillaje. La información física crucial que necesitas saber sobre tu personaje antes de empezar a diseñar debe incluir, pero ciertamente no debe limitarse, lo siguiente. Pero ciertamente no debe limitarse a lo siguiente.
¿Cuál es la fisiología general y la forma del cuerpo del personaje? El personaje no es humano o se asemeja a un animal. ¿A qué se parece? ¿A un mamífero, un ave, un reptil, un anfibio, un insecto? ¿El personaje tiene alas o cola? Personaje antes y después por Mark Alfred, imágenes. Tipos de cuerpo. Hay tres somatipos o tipos de cuerpo asociados con hombres y mujeres: ectomorfo, mesomorfo y endomórfico. Estos tres tipos de cuerpo fueron descritos por el psicólogo estadounidense William Sheldon, quien comenzó su investigación con 4.000 fotografías de hombres en edad universitaria que mostraban vistas frontales posteriores y laterales. A partir del estudio de estas imágenes, el Dr. Sheldon vio que hay tres elementos fundamentales que cuando se combinan conforman estos tres tipos de cuerpo físico. Nadie es completamente uno de los tres sin tener al menos algunos de los otros dos al mismo tiempo en diferentes grados. El tipo de cuerpo ectomorfo se caracteriza por brazos y piernas largos y un torso corto con hombros estrechos. Además, los ectomorfos se caracterizan por físico delgado, huesos pequeños, pecho plano, apariencia juvenil, músculos ligeros, muy poca grasa corporal, metabolismo alto y son altos. El personaje literario de Ichabod Crane, de la leyenda de Sleepy Hollow, es un ejemplo de ectomorfo clásico. El tipo de cuerpo mesomórfico se caracteriza por una alta tasa de crecimiento muscular y una mayor proporción de tejido muscular. Los mesomorfos tienen cuellos grandes y un torso sólido combinado con bajos niveles de grasa corporal. También se caracterizan por hombros anchos, cintura estrecha, apariencia, apariencia demasiado madura, fuerza física, pecho grande, torso largo, piel gruesa. El personaje de Tarzán es un mesomorfo clásico. El tipo de cuerpo endomórfico se caracteriza por una mayor cantidad de grasa corporal. Los endomorfos tienen cinturas y caderas anchas y una estructura grande. También se caracterizan por cuerpo blando, metabolismo lento, cuerpo de forma redonda, cara redonda, cuello corto, baja masa muscular. Papá Noel es el endomorfo ideal de nuestra sociedad. Obviamente, también deberás considerar las variaciones dentro de cada uno de estos somatotipos al diseñar tu personaje. El Dr. Sheldon evaluó el grado en que una categoría estaba presente en una escala del 1 al 7, siendo 1 el mínimo y 7 el máximo de un somatotipo en particular. Al evaluar el tipo de cuerpo de un personaje, varias otras variables a considerar pueden incluir: el personaje es de ficción clásica, cultura popular o previamente desconocido. El género del personaje es terror, ciencia ficción o fantasía o realidad. El personaje es animal, vegetal o mineral. ¿Cuál es el género del personaje? El personaje tiene piel, si es así, ¿cuál es su color, textura y la cantidad de vello? ¿Hay variaciones de estas características en el cuerpo?
El personaje tiene pelaje, plumas, escamas, un caparazón o armadura ósea. ¿Cómo afectará el color del personaje en la percepción del público? ¿Qué pasa con esos dos estereotipos? Los estereotipos se basan en la realidad, pero tienden a ser una simplificación excesiva de un rasgo de comportamiento o apariencia observado o percibido. Si puedes agregar familiaridad a tu personaje y diseñarlo de man- y al diseñarlo de maquillaje sin que resulte inapropiado o exitoso, hazlo. Si puedes agregar familiaridad a tu personaje y al diseño de maquillaje sin que resulte inapropiado u ofensivo, hazlo. Sin embargo, mantén la sensibilidad al tratar con elementos culturales y simbólicos que puedan afectar su diseño. A ver acá. Diseño para una producción teatral infantil de El bolso de plástico morado de Lily. Fotografía del autor. Fantasma de una niña de El dios enemigo. Ujú. Siguiente. El actor Nick Sugar de Bad Boy, el musical, foto del autor. El actor Chris Kelly con maquillaje de látex espumado, foto del autor. Al diseñar efectos especiales de maquillaje debes recordar que puedes añadir pero no quitar maquillaje si un actor va a usar prótesis. También puede haber una base en la realidad de la biología y la fisiología. Un personaje con una cabeza, cuello y pecho enormes, pero un torso inferior y cintura apenas lo suficientemente grande solo para la columna vertebral y un poco más, no es probable que haya sobrevivido lo suficiente como especie para evolucionar y mucho menos para llegar a la edad adulta con semejante físico. El peso de la cabeza, el cuello y la parte inferior del cuerpo lo derribaría, astillando la columna vertebral como un palillo de dientes, sin mencionar la cuestión de donde se supone que están los órganos abdominales y el tracto digestivo. Al crear incluso un personaje de fantasía, debes, debe haber una buena base en la realidad, en la anatomía humana, especialmente si un actor humano tiene que usarlo, incluso si se trata de maquillaje para un personaje no humano. Cuerpo humano. Hay 11 sistemas que se combinan para formar el cuerpo humano: esquelético, huesos, cartílago y ligamentos; músculo esquelético, músculos y tendones del esqueleto; tegumentario o la cubierta externa del cuerpo: piel, cabello, uñas, glándulas sudoríparas, glándulas mamarias y sus productos; nervioso: cerebro, médula espinal y nervios periféricos; endocrino: glándulas y hormonas; cardiovascular: arterias, venas y suministro de sangre; linfático: drenaje de líquidos e inmunidad; respiratorio, digestivo, urinario y reproductivo. Nuestro sistema esquelético, nuestros huesos, cartílagos y ligamentos, crea la estructura rígida que sostiene y protege nuestros cuerpos, pero es el estudio de tres principalmente: los sistemas esquelético, musculoesquelético y tegumentario, en los que nos centraremos para diseñar y crear efectos especiales de maquillaje en este libro. A ver, sistema esquelético.
El sistema esquelético. Nuestros huesos mantienen la forma de nuestro cuerpo y son los puntos de anclaje de la mayoría de nuestros músculos. La forma en que estos huesos se unen para formar nuestro esqueleto nos da el marco alrededor del cual se forman todos los demás tejidos y caracteriza a nuestra especie, postura erguida y locomoción bípeda. Nuestro esqueleto se divide en dos partes, cada una con funciones claramente diferentes. El esqueleto axial, esqueleto del tronco o esqueleto central, incluye el cráneo, la columna vertebral y el tórax. La función principal del esqueleto axial es sostener y proteger los órganos internos. El esqueleto apendicular incluye las extremidades superiores e inferiores y la cintura pélvica. La función principal del esqueleto apendicular es permitir el movimiento y proporcionar soporte. De los 206 huesos de nuestro cuerpo, 29 forman el cráneo, 26 la columna vertebral, 25 el tórax, 64 las extremidades superiores, incluidas las manos, y 62 las extremidades inferiores, incluidos los pies. Nuestros huesos son bastante fuertes y muy elásticos. Según su forma, los huesos se clasifican en largos, cortos o planos. Sus tamaños también varían considerablemente. Al comprender y conocer los tamaños, las formas y la función de cada grupo de huesos, podemos empezar a imaginar cómo se desarrollará la constitución de nuestro personaje. George Shell. George Shell, George Shell es ampliamente considerado como uno de los diseñadores de criaturas más influyentes del mundo, trabajando principalmente desde su estudio en el Valle de San Fernando, en los suburbios de Los Ángeles. Ha estado diseñando monstruos para el cine y televisión durante casi 20 años. Yorgo ha trabajado y diseñado personajes y criaturas para numerosos proyectos, incluyendo los de James Cameron, Avatar, Cloverfield, Hombres de Negro, Eduardo Manos Tijeras, Expedientes X, la película Depredador 2, Galaxy Quest, Evolution, Mi Marciano Favorito, Alien Resurrección, Babylon y la serie de Gruyère, Pedazos, Scary Movie 3 y muchos más, además de impartir clases de su propio y concurrido estudio, Shell Sculpture Studio de Los Ángeles. George Du también ha impartido clases internacionalmente. Ujú. Muchas esculturas ilustrando una función en verdadera anatomía. En varias tiendas conocidas, incluyendo Tippet Studio. El diseño haciendo sus creaciones totalmente creíbles cuando las ves en persona o en pantalla. Es como si estos seres pudieran existir. El talento y la habilidad de Jordo, además del hecho de que es un profesor extraordinariamente bueno y que simplemente es una muy buena persona, lo mantiene muy solicitado para la televisión y el cine. Estoy encantado de poder incluir a Jordo y ejemplos de su trabajo en este libro para ustedes. Algunos términos básicos de orientación ayudarán a comprender la terminología anatómica y la relación de una parte con otra en las descripciones que siguen. Mediana, la línea media de la cabeza y el cuerpo. Medial, hacia la línea media y alejándose del costado del cuerpo. Lateral, alejándose de la línea media y hacia el costado del cuerpo. Anterior, hacia la parte frontal del cuerpo. Posterior, hacia la parte posterior del cuerpo. Superior, hacia arriba, por encima, ascendente. Inferior, hacia abajo, por debajo, descendente. El sistema musculoesquelético. Hay tres tipos de tejido muscular, estirado, liso y cardíaco. De los tres, el estirado es el que influirá en nuestro diseño de maquillaje. Visto bajo un microscopio, el músculo estirado... no, me equivoqué.
El sistema musculoesquelético. Hay tres tipos de tejido muscular: estriado, liso y cardíaco. De los tres, el estriado es el que influirá en nuestro diseño de maquillaje. Visto bajo un microscopio, el músculo estriado parece tener rayas. El músculo estriado también se llama músculo voluntario, ya que está bajo nuestro control consciente. Más de 640 músculos voluntarios constituyen entre el 40 y el 50% de nuestro peso corporal. Los músculos voluntarios se agrupan y se disponen en dos o más capas y dan a la forma humana su forma característica debajo de las capas de grasa y piel. La cabeza y el cuello. Con algunas excepciones, los músculos craneales comprenden dos grupos. Uno se encuentra dentro de la cabeza, el otro conecta la cabeza con el torso. Los músculos extrínsecos se, se originan en diferentes puntos del esqueleto axial, en los hombros, el cuello y el pecho. Los músculos intrínsecos, en los que se encuentran dentro de la los intrínsecos, los que se encuentran dentro de la cabeza misma, se originan y se insertan en la cabeza. Estos son los músculos necesarios para masticar, tragar y la comunicación no verbal. Nuestra capacidad de crear diversas expresiones faciales emotivas, como sonreír, fruncir el ceño y hacer muecas. Figura, músculos de la cabeza y el cuello con hombro y pecho. Foto del autor. Vista, vista posterolateral de los músculos de la cabeza y el cuello. Foto del autor. Músculo macetero, esternocleidomastoideo, músculo esternocleidomastoideo, músculo levatoescápulas y músculo trapecio. Los músculos de la cara, la cabeza y el cuello que podrían afectar drásticamente la apariencia física de una persona, la anatomía superficial, son el músculo trapecio, cuello, el músculo... Los músculos de la cara, la cabeza y el cuello que podrían afectar drásticamente la apariencia física de un personaje, la anatomía superficial, son el músculo trapecio, cuello, el músculo esternocleidomastoideo, el cuello, el músculo elevador de la escápula, cuello, y el músculo macetero, mandíbula. La cara. No son tanto los músculos de la cara en sí los que afectan la apariencia de un personaje, aunque hay algunos que pueden alterar la forma de la cara. Es como los músculos afectan la piel suprayacente a medida que la piel envejece, lo que creará alteraciones. Veremos el envejecimiento más adelante en este capítulo. Los músculos de la cara incluyen músculo frontal, epicráneo, músculo corrugador, músculo orbicular del ojo, músculo elevador del labio, músculo cigomático menor, músculo cigomático mayor, músculo risorio, músculo depresor del ángulo de la boca, músculo depresor del labio, músculo buccinador, músculo macetero.
Hay más. Músculo mentalista, músculo orbicular de los labios, músculo prosero, músculo nasal. El torso y las extremidades superiores. Los músculos del torso se dividen en músculos del tórax, parte superior del torso pecho, y músculos del abdomen, parte inferior del torso. Los músculos anteriores, frontales del pecho y el abdomen, que probablemente afecten la apariencia de la anatomía superficial, incluyen músculo esternocleidomastoideo, músculo pectoral mayor, el pectoral mayor y el pectoral menor, parte clavicular, parte esternocostal, parte abdominal. Músculo deltoides, músculo recto abdominal, músculo oblicuo externo, músculo oblicuo interno, músculo transverso del abdomen. Torso anterior y posterior y extremidades superiores. Foto del autor. Mm, hay más. Músculos anteriores del torso. Músculos posteriores del torso. A ver. Los músculos posteriores traseros de la espalda y parte baja de la espalda que probablemente afecten la apariencia de la anatomía superficial incluyen músculo deltoides, medial y posterior, músculo trapecio superior, medio e inferior, músculo elevador de la escápula, músculo dorsal ancho, el músculo erector de la columna, músculos romboides mayor y menor. El bíceps braquial es el músculo que da forma a la parte frontal del brazo y lo flexiona. El bíceps en realidad está compuesto por dos partes. Bíceps significa dos caras que se insertan en puntos separados por encima de la articulación del hombro y convergen y se insertan en un solo punto por debajo de la articulación del codo. El tríceps braquial, tres cabezas, da forma a la parte posterior del brazo y lo extiende. Las tres cabezas se insertan por separado en el hueso húmero, cerca de la articulación del hombro y en la escápula, y luego convergen en un solo tendón que se inserta en la parte posterior del cúbito del antebrazo. Los músculos del antebrazo, más de 30, consisten en músculos extensores largos que extienden, abductores que se oponen y flexores que flexionan, que dan forma a la parte anterior y posterior del antebrazo y se extienden hasta la mano. Vista anterior que muestra el músculo bíceps braquial, foto del autor. Modelo anatómico de Andrew Kors. Vista posterior que muestra el músculo tríceps braquial. Vista anterior de los músculos del antebrazo. No hay músculos en los dedos, solo tendones a cada lado de los huesos de los dedos, envueltos por vainas fibrosas lubricadas. La parte carnosa de los dedos es tejido graso que transporta vasos sanguíneos y nervios y proporciona amortiguación a los tendones flexores cuando la mano agarra objetos.
El dorso o parte posterior de la mano es óseo y los tendones son fácilmente visibles contra la piel. La palma de la mano es más muscular. Estos músculos de la palma están encerrados por una lámina de tejido conectivo grueso llamada aponeurosis palmar. Este tejido está unido a la piel por encima y a los huesos por debajo para que la piel no se deslice cuando la mano agarra una superficie. El abdomen y las extremidades inferiores. De los músculos anteriores del torso, el recto abdominal y el oblicuo externo son probablemente los músculos más reconocibles. De los músculos anteriores del torso. Bueno, junto con el pectoral mayor. De los músculos anteriores del torso, el recto abdominal y el oblicuo externo son probablemente los músculos más reconocibles, junto con el pectoral mayor. Un recto, un recto abdominal bien definido es el clásico abdomen de six-pack que todos hemos visto en los culturistas. Los huesos de la cadera y el muslo de las extremidades inferiores están rodeados por unos 27 músculos que comprenden músculos extensores, aductores, rotadores y flexores. Estos músculos grandes y poderosos son los que nos permiten ponernos de pie desde una posición sentada, soportando casi todo nuestro peso corporal. La definición superficial de estos músculos es frecuentemente mayor en los hombres que en las mujeres. ¿Qué dice acá? Vista anterolateral del abdomen y las extremidades inferiores. Ya. Los músculos cuádriceps femorales flexionan la articulación de la cadera y extienden la rodilla, como su nombre lo indica. eh, es un músculo de cuatro partes compuesto por el vasto compuesto por el vasto lateral, el vasto medial, el vasto intermedio y el recto femoral, que comienza en la parte frontal y lateral del fémur, cerca de la articulación de la cadera y en la base de la columna vertebral. Estos componentes convergen en un solo tendón que cubre la rodilla rótula y se inserta en la cabeza de la tibia, en la parte superior de la espinilla. El cuádriceps, vasto lateral y la grasa corporal debajo de la superficie de la piel dan forma a la parte externa del muslo, mientras que el recto femoral da forma a a la parte frontal del muslo. El sartorio, el músculo más largo del cuerpo humano, es tanto flexor como aductor y separa el cuádriceps de los músculos aductores del muslo. Flexiona la rodilla y tira y rota el muslo. La la parte posterior del muslo está formada por los músculos semitendinoso y bíceps femoral. Músculos cuádriceps femorales, fotografía del autor. Bueno. Ambos músculos se insertan cerca de la cabeza del fémur y terminan en la cabeza del peroné para poder flexionar la articulación de la rodilla y extender la cadera. El glúteo mayor es el músculo grande de las nalgas. Extiende y rota la cadera lentamente. Las nalgas están formadas por el glúteo mayor y por el tejido adiposo que lo cubre debajo de la piel. Los huesos de la parte inferior de la pierna y el pie están acompañados por más de 30 músculos. Los músculos de la parte inferior de la pierna están dispuestos en dos secciones, una anterior en la parte exterior de la tibia y la otra, posterior, dando forma a la pantorrilla. Estos músculos están separados por los huesos de la parte inferior de la pierna, la tibia y el peroné. Estos músculos son responsables de nuestra capacidad para llevar el pie hacia atrás, apuntarlo hacia abajo y girarlo hacia adentro o hacia afuera.
El tibial anterior es un músculo fuerte y cónico que da forma a la parte frontal de la pierna hacia el exterior de la espinilla. Hay una cresta que recorre la parte anterior de la diáfisis de la tibia. El tibial anterior se estrecha en un tendón que pasa por encima y por debajo del empeine del pie, lo que nos permite flexionarlo firmemente, llevar el pie atrás y o girarlo hacia adentro. Los músculos superficiales de la parte posterior de la pierna, sóleo, plantar y gastrocnemio, dan forma a la parte posterior de la pantorrilla, de la pantorrilla femoral, o- no, de la pantorrilla. Otra vez, otra vez. Sóleo, plantar y gastrocnemio dan forma a la parte posterior de la pantorrilla. Estos músculos comparten un tendón común, el calcáneo, tendón tibial más conocido como tendón de Aquiles. Es claramente visible en la parte posterior del pie ya que se inserta en la parte posterior del hueso del talón. ¿Qué dice acá? Eh, Semitendinoso y bíceps femoral. Todo el autor. Bueno, ya. Eso es algo. De manera similar a los músculos de la mano, los músculos del pie se encuentran principalmente debajo, sobre o dentro de la planta del pie. Actúan sobre los dedos para separarlos, juntarlos, tirar de ellos hacia atrás o curvarlos hacia abajo. La planta del pie está cubierta por un tendón plantar. Tibial anterior, sóleo plantar y gastrocnemio. Ujú. Esto continuaba, esto continuaba. La planta del pie está cubierta por una capa plantar, ajá, una capa plantar, ap- aponeurosis en conjunto con la almohadilla facial profunda del pie. Al igual que la aponeurosis palmar de la mano, protege el pie, proporciona inserción a los músculos del pie y mantiene la piel del pie firmemente en su lugar para que no deslice cuando estamos de pie o caminamos.